Entre las calles tranquilas de un pueblo de pescadores, ubicado al lado de un río tempestuoso, se oyó un grito: ¡Chico al agua! Rápido se juntó una multitud y todas las mamás mirando con ansiedad a ver si era su hijo. ¿Es mi hijo? Una cuerda se trajo y el mejor nadador se ofreció para rescatar al muchacho. Se amarró la cuerda a su cadera, se tiró al otro lado de la cuerda a la multitud, se lanzó la cuerda a ellos y él se lanzó al agua y empezó a nadar y luchar contra las olas, y un fuerte grito de júbilo se oyó cuando por fin alcanzó al chico y lo tenía salvo en sus brazos. En eso el nadador voltea y grita: ¡jalen la cuerda! Y la gente se miró unos a otros y preguntaban: pues ¿quién está sosteniendo la cuerda? En la emoción del momento nadie se percató de agarrar la cuerda que ya se había desaparecido en el agua, y entonces, sin poder ayudar, todos miraron como no solo una sino dos vidas preciosas se perdieron porque nadie se había responsabilizado de sostener la cuerda. ¿Será que nosotros somos como los del pueblo, que con gusto enviamos a nuestros misioneros y celebramos en grande cuando salvan a los perdidos, pero nos olvidamos de sostener la cuerda y los dejamos ahogar? William Carey es conocido como el padre de las misiones modernas. Predicó un sermón de Isaías 54 acerca de alcanzar a los perdidos el 30 de mayo 1792. Y después del servicio juntó a varios pastores para decirles que él sentía el llamado a servir en la India. Y uno de los pastores dijo que el campo de la India era tan oscuro y desconocido que sería como entrar en una mina profunda que nunca había sido explorada. Y Carey los miró directo a los ojos y dijo: yo me bajo a la mina si ustedes me sostienen la cuerda. Entonces, la próxima semana es el Día de la Familia para inviten, es para evangelizar, es para asegurar que otros estén sentados a la mesa del Señor. Porque una iglesia bíblica hace lo bíblico, funciona como Dios quiere. Primero vimos el modelo, que el reino de Dios es como una cena donde estamos sirviendo el pan de vida que es Cristo, la agua de vida que es la palabra de Dios, para poder estar bien en su reino. Y él lo compara con una cena, el recibir a Cristo. La primera silla vimos que es los invitados de honor, los inconversos, es la silla más importante. Todo lo demás de la mesa depende de que estemos llenando esa silla. Luego hablamos de los niños espirituales, que son de los primeros dos niveles: arrepentimiento e iluminación. Los jóvenes, participación en ministerio, están participando y desarrollando su liderazgo, y luego Dios los prueba, como hoy el pastor Alan predicó, la prueba en donde aprieta a Dios para ver qué hay en ti, qué está dentro de ti, porque eso va a salir en la prueba. Y si pasa, entonces es maduro y abarca los niveles de desarrollo, de responsabilidad de liderazgo y visión mundial. Es un estilo de vida servir a Dios. Hoy vamos a hablar de la quinta silla. Y esta silla la voy a poner acá aparte. Es la silla de los olvidados. Los héroes olvidados, los misioneros. Es fácil olvidarnos de ellos porque están lejos, no están y no los vemos cada semana, no los vemos entre semana, no los vemos cada domingo. Y ojos que no ven, santo que no has visto. ¿Eso no te lo saben? Santo que no has visto, no has adorado. Aquí en Estados Unidos dice fuera de vista, fuera de mente. Entonces, déjame decir, esos misioneros, y lo puedo decir por experiencia, se sienten solos. La relación con la iglesia no es igual que antes, porque ellos ministran allá, nosotros estamos acá. Y en Eclesiastés 8:10, ¿qué versículo? Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Y a veces eso pasa. ¿Cómo es posible? Recordamos a personas como Alejandro Magno, Napoleón, Aristóteles, y no a personas como Jael, esposa de Eber, quien clavó una estaca en las sienes de Sísara. O la muchacha que le dijo a la esposa de Naamán cómo sanarse de su lepra, bañándose.
O el niño que le dio 5 panes y 2 peces a Jesús y se alimentaron 5,000. Un niño que no sabemos cómo se llama. O la mujer que derramó todo su perfume sobre la cabeza de Jesús. O los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar en una canasta. Unos misioneros derrotados de su campo tuvieron que cerrar la obra y regresar a casa. Y una noche llegaron a su iglesia y se sentaron atrás y nadie los reconoció. Al final del servicio se paró el misionero y dijo: ahora entiendo por qué no tuvimos éxito en nuestro ministerio. Ni una vez en este servicio nos mencionaron ni oraron por nosotros. Ahora, es tal vez no justo dar toda la culpa ahí. Muchas veces podemos estar tan enfocados en lo nuestro que nos olvidamos de nuestros héroes, que han sacrificado sus vidas, familias y hasta país para llevar el evangelio a otras partes del mundo. Nos representan. Y Pablo, como misionero, ministro que cruzó fronteras, experimentó este olvido y abandono. Dice en 2 Timoteo 1:15, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. Y luego hasta puso nombres. No nada más dijo así en general, lo puso, Figelo, Hermógenes. 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. En 2 Timoteo 4, dice, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Cuando estaba en Roma, dice, todos los romanos, todos los creyentes romanos me abandonaron, me desampararon. ¿Por qué nos olvidamos de los misioneros? Por desenfocarnos, por amar este mundo, por estar pensando en los gastos, la escuela, el trabajo, yo, lo mío. Entonces vamos a recordar lo que hacen los misioneros. Vamos a aprender qué hacer para no olvidarnos de ellos. Vamos a ver 3 recuerdos, 3 cosas que tenemos que recordar. Número 1, recuerda a los misioneros, su fe. Su fe, salieron a un país desconocido. ¿Sí está la presentación? No, está bien, ya sé, ya pusimos las fotos, ni modo. Por tiempo necesitamos seguir. Su fe de salir, confiar en Dios en las buenas y malas. Dice en Hebreos 11:8, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No vamos a leer Filipenses, pero Pablo hizo lo mismo. Dice, nadie me estaba sosteniendo. Nadie me estaba sosteniendo financieramente más que ustedes, Filipenses. Gracias, Dios te bendiga y sepa, Dios te va a dar fruto en tu cuenta. Vamos a recordar el sacrificio de los misioneros. Sacrificaron trabajos, bienes, pensiones, familiares, amigos. Sacrifican costumbres. Ya no pueden comer con tortilla y salsa a veces. Imagínate un mexicano en un país donde no se puede. Eso es la muerte. Otro clima, otra seguridad. Vamos a recordar su establecimiento, que tienen que hallar dónde poner su iglesia, dónde vivir, cómo rentar. Vamos a recordar su familia, la salud de ellos, como Bethany, su matrimonio. Están en lucha. El diablo está atacando su matrimonio y estando en una situación extra, trae más estrés sobre eso. Estás fuera de tu comodidad. Sus hijos. Las actitudes, la espiritualidad, que no se enfríen su caminar con Dios, porque luego empiezan a tener resentimiento y pueden caer en amargura. Hay muchos misioneros que terminan en amargura precisamente porque no les apoyaron y tenían expectativas que no se realizaron. Vamos a recordar su labor, el evangelismo que están haciendo. Que tengan ánimo aun cuando no ven fruto. Eso es difícil. Vamos a orar por los discípulos que están desarrollando. Vamos a orar y recordar todas estas cosas que hacen. John Paton nació en Escocia en 1824. Cuando era joven sintió el llamado a ser misionero en otro país. Y cuando se fue a estudiar teología en Glasgow, su papá caminó con él 6 millas dándole consejos y llorando todo el camino. Esa imagen fue la inspiración toda su vida para estudiar y trabajar bien y no pecar. En marzo del 1858, a los 33 años, fue ordenado. 10 días después se casó con Mary Ann y 14 días después se zarpó al Pacífico Sur. Llegaron 7 meses después. 7 meses de viaje, hermanos.
a las Nuevas Hébridas, ahora República Vanuatu. 3 meses después, murieron su esposa y su hijo de 36 días. Dormían sobre sus tumbas porque eran caníbales en la isla. Se regresó a Escocia, se casó con Maggie 5 años después, 2 años después, volvió a esas tierras y eran caníbales también ahí. Y una vez 3 brujos amenazaron con matar a Patton con su brujería antes del domingo. Necesitaban algo que había comido parcialmente, así que Patton pidió 3 ciruelas, las mordió y las dio a los 3 hombres que planeaban su muerte. Ahora, ¿eso es lo que necesitas? Ahí está, parcialmente, dale. El domingo Patton entró con una sonrisa a la iglesia. Todos asombrados, los brujos dijeron que habían intentado todos sus encantos para matarlo, pero que Patton era un hombre sagrado como ellos y que su Dios era más poderoso que sus dioses. Desde entonces la influencia de Patton creció y muchos empezaron a convertirse a Cristo. Después de muchos años dejó 2 orfanatos, una iglesia, edificios, casa de imprenta, clases de costura y lectura, escuelas, atender a los enfermos moribundos y recetar medicina, traducciones, enseñar el uso de herramientas de construcción, servicios dominicales, envío de predicadores nativos a sus pueblos. Toda la isla de Aniwa profesó cristianismo. Pero pagó caro. En 1899, Patton vio impreso el Nuevo Testamento a Aniwa y se habían establecido misioneros en 25 de las 30 islas de Nuevas Hébridas. Murió a los 82 años en 1907. Dice Colosenses 4, orando también al mismo tiempo por nosotros. Oremos por los misioneros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Recordemos a los misioneros, amén. Número 2, recuerda a la multitud, recuerda a los perdidos. El Salmo 31 dice, he sido olvidado de su corazón como un muerto. Nos olvidamos de los muertos, nos olvidamos de los inconversos. En el Salmo 88, será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Así se llama el sepulcro, tierra del olvido. Ese es el infierno, la tierra del olvido. Entonces a veces nos olvidamos por reunirnos y cantar y sentirnos chido aquí. Nos olvidamos de los inconversos que están afuera muriendo. Es como cuando cenamos con nuestra familia, ¿verdad? No estamos pensando en los que están fuera de la casa, estamos pensando en los que estamos sentados a la mesa. Tenemos que recordar a los perdidos, su estado, están muertos sin pecado, son hijos de ira, sin Dios, sin esperanza, Efesios capítulo 2. Tenemos que recordar su destino, la eternidad sin Dios, torturados en el lago de fuego. Apocalipsis 20, Lucas 16. Tenemos que recordar su salvación. Necesitan recibir a Cristo, vivir eternamente con Dios en el cielo, que solo viene por la dádiva de Dios que se encuentra en la persona de Cristo. Solo recibiendo a Cristo tendrán vida eterna. Y si reciben a Cristo, les dio, dice, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos su ubicación. ¿Dónde están los inconversos? Blue Springs, Kansas City, Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua, todo México, Zacatecas, Aguascalientes, todo Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Y recuerda tu ministerio. Tu ministerio para con los misioneros es orar e interceder por ellos. Tu ministerio para los misioneros es conectarte con ellos. Escríbanles. Tenemos Facebook, Instagram. Tú puedes de una manera inmediata o email. Seguro sus correos están en el website. Tú puedes contactar a un misionero y simplemente decirle gracias. Y dice, es que está en español, yo no sé hablar inglés. Escriban en español. Tienen Google Translate, ¿ok? Lo van a entender.
Tu ministerio para con los misioneros es ayudarlos. Por eso hacemos viajes misioneros, porque tenemos que ayudar. Tal vez enviar paquetes. Tal vez decir, mira, necesitas una presentación en video, yo sé editar, mándame los videos y yo lo edito por ti. ¡Wow! ¡Qué manera de ayudar a los misioneros! Pensarías que no, pero sí. Visitarlos, por eso los viajes misioneros. Y estuvimos escuchando el martes de alguien que pasó un año en Kenia, África. ¿Nairobi? Ah. Entonces, haz un viaje, o sea, sus jóvenes, inspíralos. Ok, tal vez no un año, 3 meses. A vivir en otro país, ayudar, ser parte de esa iglesia y ser una bendición para los misioneros. ¿Saben cómo lo aprecian? Ese es nuestro ministerio. Así podemos ministrar a los misioneros. Y también dando, ofrendando, sosteniendo. Cuando das a la iglesia, yo lo que practico es doy mi diezmo, siempre redondeo para arriba, pero doy mi diezmo y aparte dar algo a misiones. Algo. Algo es algo, dijo el calvo. Filipenses 4 lo vemos, Pablo lo aprecia. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, yo no quiero tu dinero, sino busco fruto que abunde en vuestra, tu cuenta. Pero todo lo he recibido. Gracias, dice. Tengo la abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo quisiera, si todos pudieran adoptar una familia misionera. Adopten una familia misionera. Y tal vez no todos, pero entonces, si no te sientes cómodo con alguien de Mongolia o algo así, entonces que tú seas el representante, embajador de la cosecha Harvest, para ese misionero. Y que sea una persona con quien tú te contactes. Y no estás pensando tal vez en todos, nada más un misionero que tú puedes escribir, tú puedes animar, tú puedes preguntar qué necesidades tienes, queremos orar por ti. Entonces cada domingo vamos a estar orando por los misioneros y tú puedes ayudarnos a representar y ser una conexión entre Harvest y los misioneros. ¿Le entran? ¿Pueden ayudarme a hacer eso? ¿Pueden adoptar un misionero? Entonces, anótense con Gloria. ¿Qué misionero tú quieres agarrar y tú ser la persona que es nuestra conexión como iglesia con ellos? Y tal vez nada más busque los hispanohablantes si quieres. Está bien. Hay varios que hablan español. Entonces, busca ahí para poder tener esa conexión. Termino con también nuestro ministerio para con la multitud. ¿Cuál es? Primero, invitar. Lo vemos en Juan 1 y 4, ven y ve. Tenemos la responsabilidad de invitar a los inconversos. No te olvides de los perdidos. Hay que hacer lo que hacen los misioneros, invitar. Ven y ve. Ven y ve. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Fue a la ciudad, me ha contado todo lo de mí. Ven y ve. Y una ciudad entera. Número 2, impartir. Tenemos que presentar el Evangelio. Tenemos que hablar de Cristo. Dice Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Romanos 10 dice, ¿cómo van a creer si no escuchan? ¿Cómo van a escuchar si nadie les habla? ¿Cómo van a hablar si no les hablamos nosotros? Tenemos que hablar de Cristo a otros. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados y hemos recibido el ministerio de la reconciliación para poder reconciliar a otros con ellos. Y en tercer lugar, por lo mismo hay que ir. La gran comisión es para todos, hermanos. Id a todas las naciones y hacer discípulos. Eso es para todos nosotros. Tenemos que salir como misionero. Ahora, tal vez no vamos a salir a un campo misionero extranjero, pero tenemos que salir al mundo. Pero hay algunos que Dios iba a llamar y decir, yo creo que sí, Dios me está llamando a salir a otro país.
Qué bendición será cuando de harvest, de cosecha harvest, la cosecha harvest envía un misionero a otro lugar, enviado y entrenado de aquí. Amén. Tenemos que ir. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Y por qué es importante? Déjame contarte una historia de lo que sucede en la India. Alila estaba parada en la playa sosteniendo a su hijo infante en sus brazos, cerca de su corazón. Lágrimas cayendo mientras empezó a caminar al agua. Se fue caminando hasta que llegó a su cadera, tocando los pies de su bebé. Se quedó parada mucho tiempo sosteniendo fuertemente a su bebé mientras miraba al río. De repente, en un movimiento brusco, lanzó al bebé de 6 meses a su muerte. El misionero Varghese estaba testificando por el río Ganges cuando vio a Lila arrodillada y llorando fuera de control, golpeándose el pecho, y le preguntó qué pasaba. Dijo, entre sollozos, los problemas en mi casa son demasiados, mis pecados demasiados pesados para cargar, así que le ofrecí a la diosa Ganges lo mejor que tenía, mi primogénito. Varghese empezó a contarle del amor de Jesús y que por él sus pecados se podían perdonar. Y con una mirada extraña dijo, nunca había escuchado esto. ¿Por qué no viniste 30 minutos antes? Si hubiera llegado hace 30 minutos, mi hijo no hubiera tenido que morir. Cada año millones llegan al Ganges. ¿Sabían eso? Millones de gente, de personas llegan al Ganges creyendo que este río lavará sus pecados. Y para muchos los misioneros llegan tarde porque no hay suficientes obreros. Hermanos, somos misioneros, todos somos misioneros. Hay que recordar los que ya están en otro lugar y están fuera, pero también entiende que misionero, déjame darte una definición. ¿Qué es el misionero? Es compartir el evangelio a los perdidos, aquí y en todo lugar. Ya seas que cruces el continente o cruces la calle. Y por eso dice Mateo 9 que tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esdras nos muestra que algunos son llamados a salir y algunos son llamados a quedarse y apoyarlos con oro, plata, piedras preciosas para que puedan hacer su labor. Entonces hay una frase que quiero que se impregne. Algunos van, algunos dan, todos participan en la gran comisión. No digas, faltan 4 meses. Jesús dice, ya están blancas para la siega. Hay una gran urgencia, no podemos demorar, la gente está muriendo, yendo al infierno. ¿Quiénes se comprometen a sostener la cuerda conmigo para que no caigan los misioneros? ¿Cuántos sienten el llamado a quedarse en Blue Springs para sostener la cuerda? Los necesitamos. Y para ustedes pocos, tal vez algunos están sintiendo la llamada para salir. Pues que Padre, queremos orar por ti. Y si estás aquí y no conoces de esta salvación, entiende que Dios tomó tu lugar y fue el lugar al infierno para pagar tus pecados, para que tú no tengas que ir, solo tienes que recibirlo. Oremos. Padre Celestial, gracias por este mensaje, gracias por los misioneros, gracias por decirnos qué hacer. Ayúdanos a ser fiel en hacer nuestra parte para con los misioneros y nuestra parte para con los inconversos, que son entre los perdidos. Son los olvidados. Y esa silla de los olvidados que representa a los misioneros y los inconversos que ellos están alcanzando y los inconversos que nosotros tenemos que alcanzar. Despierta un corazón misionero en la cosecha, que amemos y contactemos, adoptemos una familia y un misionero a quienes podemos escribir y animar, fortalecer para que puedan seguir fielmente haciendo su labor. Ayúdanos, Dios, a tomar ese paso de conexión, pero también despierta en nosotros el deseo de ser misioneros y llevar el evangelio a los que no te conocen. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.